¿Qué tal? ¿Cómo estás? Lo que vamos a ver el día de hoy es la carga del entrenamiento deportivo. En el video de la vez pasada, donde vimos la primera ley, que está acá arriba, la podés ver, lo que estábamos haciendo análisis era para tener una comprensión de cómo van a bajar las reservas energéticas cuando hago un determinado ejercicio. Nosotros eso lo llamamos carga de entrenamiento. Una vez que nosotros aplicamos una carga de entrenamiento, va a disminuir el rendimiento. ¿Qué es lo que pasa? Esta pequeña rayita, esta flecha que vemos acá, nosotros lo que vamos a hacer es amplificarla para poder ver en detalle cuáles son todos los componentes internos que tiene y cómo van a poder incidir en el rendimiento deportivo. Uno de los componentes que tiene va a ser el volumen. El volumen es un elemento que va a ser cuantitativo. Eso quiere decir que expresa la cantidad de trabajo que vamos a hacer. Si hablamos de, supongamos, un entrenamiento de fondo, me fui a correr al parque, puede ser de una forma, listo, 30 minutos, perfecto. Otra forma de cuantificar puede ser 5 kilómetros. Si yo estoy haciendo flexiones de brazos, van a ser repeticiones, puede ser 5 repeticiones, hago 3 veces, 3 series de 5 repeticiones. Es otra forma de cuantificar. Entonces tenemos el tiempo, la distancia, repeticiones, son las formas que podemos tener nosotros como herramientas para cuantificar ese volumen. El otro componente va a ser la intensidad. Esa intensidad va a ser siempre referencia a una máxima capacidad de algo que estamos haciendo. Si hablamos de nuevo de hacer una vuelta al parque, tengo que saber a qué frecuencia cardíaca voy haciendo esa vuelta al parque para tener un criterio de intensidad. Pero para decir, bueno, voy al 60% de mi frecuencia cardíaca teórica máxima o lo que fuere, tengo que saber cuánto es mi máxima frecuencia cardíaca. Si voy a ir al 60% de mi ritmo, tengo que saber cuánto es mi consumo máximo de oxígeno, cuánto es mi velocidad máxima para esa intensidad. Si voy a hacer fuerza, digo, bueno, voy a hacer 70% de un ejercicio como puede ser pecho plano, tengo que saber cuánto es el máximo de mi fuerza en ese ejercicio de pecho plano. En este caso, se debería tomar un test de un RM y de ahí voy a determinar la intensidad. De esta forma, teniendo ese criterio de cuánto es lo máximo que puedo ejercer en el estímulo que estoy desarrollando, voy a desarrollar este criterio de intensidad para hablar de la manera adecuada. Otro de los elementos que voy a tener va a ser la frecuencia. La frecuencia va a ser referencia a la cantidad de veces que voy a ejercer ese estímulo en la semana. Si digo que voy a entrenar 4 veces a la semana, tengo una frecuencia 4. Si tengo 5, tengo una frecuencia 5. Eso es lo que hace referencia a la frecuencia, porque es la unidad más pequeña, que se llama microciclo, que lo veremos en otro video, de organizar la carga de entrenamiento. Entonces nosotros vamos a ver cómo impacta este entrenamiento en una semana, por ejemplo, de entrenamiento, y de esa forma determinamos la frecuencia. Otro apartado que vamos a tener en cuenta va a ser la densidad. La densidad a veces es un poquito compleja de entenderla, pero principalmente hace referencia a la pausa que voy a tener en cada ejercicio. Si hablamos de entrenamiento, supongamos, el más fácil es si hablamos de un ejercicio de tipo intermitente, que voy a hacer 15 minutos de ejecución y puedo hacer 15 minutos de pausa. Esa relación sería 1-1, esa sería la densidad. Si hago 15 segundos de estímulo y me voy a 45 segundos de pausa, va a ser 1-3. Entonces esa relación de densidad va a ser 1-3, pero principalmente, para que quede claro, hace referencia a la pausa que voy a tener en cuenta, y la pausa va a depender muchas veces del sistema energético en el cual yo esté trabajando. Otro elemento que debo tener pero muy en cuenta es la duración total del estímulo. No es lo mismo ir al gimnasio, hago una serie, espero el tiempo adecuado, 1 o 2 minutos, de nuevo hago otra serie y termino así mi entrenamiento. Otra cosa diferente sería ir al gimnasio, charlo con uno, hago gimnasio, hago otra serie, voy a hablar con otra persona y así hasta que me saludo a todas las personas que encuentro en el gimnasio. No puede ser de esa forma. La duración siempre te va a tener un tiempo de inicio del estímulo y un tiempo en el que va a terminar. Si yo no respeto a rajatabla la duración total, respetando la densidad y sus parámetros de tiempo, voy a hacer que se dilate mucho el impacto, y esta flechita de impacto de carga total se va a modificar. ¿Por qué? Porque la carga, toda la carga, tiene la particularidad de que se puede modificar. ¿Cómo se modifica la carga? ¿Cómo hacemos que esta línea sea pequeñita o que sea muy grande? Modificando los elementos que están adentro: el volumen, la intensidad, la frecuencia, la densidad o la duración. Por eso decía que es muy importante también la duración, por eso debo respetar
sí o sí la pausa. Otro elemento que se me ocurría que podemos llamarle acá a lo que es la mnemotecnia del BIF, me acuerdo del BIF, si yo tomo conciencia y me acuerdo, repito unas cuantas veces, voy a saber, cierro los ojos y me voy a dar cuenta con facilidad cuáles son los elementos que van a componer la carga, y después sé que es el volumen, la intensidad, la frecuencia, la densidad y la duración. Otra cosita, como les decía, que puede ser relacionado es el volumen, supongamos, con la intensidad. Cuando hablamos de ejercicios de alto volumen, vamos a saber que la intensidad tiene que ser baja. Y cuando hablamos de ejercicios de alta intensidad, el volumen debe ser bajo. No puede darse por cuestiones a nivel metabólicas que yo haga ejercicios de altísimo volumen con alta intensidad. Sí o sí siempre van con una relación inversa para poder llevar a cabo. Otro elemento que podemos relacionar también con la intensidad va a ser a la densidad. ¿Por qué? La densidad siempre va a estar sujeta a la intensidad. Si yo estoy haciendo ejercicios de alta intensidad, voy a necesitar ¿cuánto? ¿Poco o mucho tiempo para recuperarme? A ver, te pregunto eso, pensar. Muy intenso, me recupero con poco tiempo, con mucho peso, con mucho tiempo. Seguramente que tu respuesta ha sido con mucho tiempo, y es así, necesitas mucho tiempo. Entonces, trabajos de alta intensidad necesitan mucha pausa. Trabajos de bajo nivel de intensidad van a necesitar poca pausa. Entonces esta es la relación que podemos encontrar entre estos elementos, y que quede clarito, nosotros somos capaces de modificar el tamaño de esta carga modificando los elementos, el volumen, la intensidad, la frecuencia, la densidad y la duración. Y eso va a depender de cuánto voy a hacer que bajen mis reservas energéticas. Si es una carga pequeñita, mis reservas van a bajar poco y voy a estar en condiciones de hacer un entrenamiento de las mismas características en poco tiempo. Ahora, si yo aplico una carga muy grande que tiene adentro elementos como este, que son muy grandes, seguramente mis reservas energéticas van a bajar mucho y voy a necesitar más tiempo para volver a ejecutar un ejercicio con las mismas características. Otra parte que debemos considerar en cuanto a los contenidos de la carga es decir, la carga interna y a la carga externa. ¿Cuál es la diferencia aquí entre estas dos? Acá podemos citar de nuevo esas dos personas que van a correr al parque. Tenemos la persona 1 que está súper entrenado, es un flaco que tiene el hábito de correr y sabe correr y lo hace con mucha frecuencia. Y va a correr con una persona que no está acostumbrada a correr. Las dos personas van a ir a un determinado ritmo y se da una vuelta al parque en 30 minutos. El corredor número 1, que está acostumbrado, no le significó ningún tipo de esfuerzo, apenas un estímulo bajo a nivel cardiovascular, mientras que para el sujeto que no está entrenado, el haber mantenido ese ritmo fue un esfuerzo muy grande. ¿Qué tenemos acá? Tenemos una carga interna, en los dos ha sido muy diferente, porque en el sujeto muy entrenado representó un esfuerzo muy bajo, mientras que en el sujeto que no estaba entrenado, el esfuerzo fue muy alto. Muy diferente las situaciones para estas dos personas. Pero si nosotros vemos la carga externa, nos vamos a dar cuenta que los dos hicieron exactamente lo mismo, nada más que a nivel metabólico, a nivel interno, esta alteración de energía, de reservas energéticas, de impacto a nivel metabólico fue totalmente diferente. Entonces, si nosotros, para cerrar la idea, vemos todos estos elementos para interpretar que esta carga va a ser la que va a alterar nuestras reservas energéticas, la verdad que tenemos muchísimos datos como para empezar a ver de otra forma nuestro entrenamiento. Bueno, si te sirvió esta información, te pido que te suscribas, nos des un like y nos sigas. Nos vemos.